¿Qué tal, amigos de A las 10 de la noche? Sean bienvenidos a otro episodio con Miguel Ángel Palma. De verdad, gracias por acompañarnos en este proyecto. Estamos recibiendo muchísimo apoyo y por eso estoy más que agradecido con cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Recuerden también compartir cada uno de nuestros episodios para que lleguemos a muchas más personas. El día de hoy, y como es de costumbre, pues vamos a estar hablando de distintas cuestiones culturales. Hoy nos acompaña alguien muy especial porque, pues bueno, vamos a estar hablando de artes, vamos a estar hablando de música, vamos a estar hablando de piano y pues de muchísimas formas de expresiones culturales que, bueno, aquí en A las 10 de la noche nos encanta estar platicando. Le doy la bienvenida al maestro Ramiro Rodríguez. Sea bienvenido a las 10 de la noche. Muchas gracias, buenas noches a todos y aquí estoy para servirles. Maestro, de antemano, gracias por estarnos acompañando en este día, independientemente de la hora en que se esté viendo este video. Y bueno, primeramente vamos a hablar de usted. ¿Quién es el maestro Ramiro? ¿Cómo inició? ¿Qué es? ¿A qué se dedica actualmente? Bueno, yo soy originario de aquí de Tabasco, de Frontera específicamente. Desde niño yo manifiesto mi inclinación hacia la música y ahí me seguí. Cuando decido estudiar música, naturalmente la familia pues como que no es muy cómodo verlo, ¿no? Sin embargo, tomo la decisión y mi familia, mi mamá específicamente, pues me deja ir. Me fui a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque también aquí en Tabasco en ese tiempo no había opciones para estudios musicales, sino todo era con maestros particulares. Sin embargo, mi mamá me deja ir y yo en ese entonces, terminando la secundaria, yo tenía 15 años. Órale. Y me fui a la Ciudad de México a estudiar. Y inicio mis estudios musicales formales a los 17 años. Y pues ya no los dejé. ¿Y dónde empezó? Me dice que primero empezó aquí en Tabasco. ¿Cómo empezaron esos estudios? O sea, ¿cuál fue el primer acercamiento con la música o cómo fue su primer aprendizaje? ¿Tenía usted algún maestro particular? Mis primeros aprendizajes en mi ciudad natal pues es con el maestro particular, el maestro que nos daba clase de música en la secundaria. Con él empecé a tomar algunas clases de música, específicamente de piano, y dentro de la misma inquietud musical que yo tenía en ese entonces, pues me incorporé a algún grupo musical y ahí empezó mis primeras experiencias. Cuando estuve en la secundaria, estuve en la estudiantina de la escuela y bueno, era yo un poco de todo porque hasta pertenecía al equipo de fútbol, al equipo de atletismo, en fin, era yo todólogo. Sin embargo, al término de la secundaria me tenía que decidir qué hacer y pues así fue como me fui a la Ciudad de México. Logré ingresar a la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, del cual egresé con la licenciatura en composición musical. Órale. Maestro, me comenta que, bueno, desde la secundaria ya trae esta inquietud. ¿Considera que es muy importante, por ejemplo, alguien que vaya a dedicarse a la música o que le gustaría hacer una carrera en música, iniciar desde temprana edad? Lo digo porque a veces sucede que este tipo de decisiones la toman ya a los 18, antes de entrar a la universidad o ya en la preparatoria. Me llama mucho la atención que usted desde secundaria tuviese muy claro que quería dedicarse a la música. Sí, de hecho, lo recomendable siempre es, para tener un buen nivel musical, siempre es recomendable iniciar desde la niñez. Okay. Sin embargo, yo cuando inicio prácticamente ya es tarde. Según la tradición en la iniciación musical, ya inicio tarde. Sin embargo, yo continúo, yo sigo y pues yo en ese momento yo no sabía. Yo lo único que quería era estudiar lo que me gustaba. Y pues no
no hubo ninguna otra cosa que impidiera, pues. Mi mamá sí, un poquito a veces, un poquito renuente. Sin embargo, cuando estando yo en la escuela de música, pertenecía al coro de la escuela, y en una ocasión se programó un concierto en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Uh-huh. Y le digo a mi mamá que si puede ir a verme. Y sí llegó a verme, y en ese momento ella se convence de que lo que yo quería sí era eso. Y pues ahí me dejó y ahí te seguía hasta terminar. No, pues qué bueno. Y es interesante que mencione que a veces haya todavía esta duda incluso por parte de los padres, porque quiere decir que ya tenía algún rato ahí estudiando y todavía tenía como que esa duda, ¿no? Que suele suceder, ¿no? Que de repente aquí en Tabasco no haya de repente tanta como fe hacia el estudio en las artes. ¿No considera eso? Sí, pasa lo siguiente. Generalmente cuando alguien, un joven, una persona joven, decide abordar un estudio formal de cualquier arte, ya sea música, danza, cualquier otro, siempre en las familias pues no es muy bien recibida la noticia, porque generalmente se piensa que la música no es negocio. Yo recuerdo, me decían, te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera. Una visión pues muy corta, ¿no? Y era de entenderse en ese tiempo. Yo no sé si hasta la fecha todavía parte de la sociedad siga pensando así. Sin embargo, esto como experiencia personal te puedo decir que ni me he muerto de hambre, ni he matado a mi familia de hambre. He podido vivir dignamente, hago lo que me gusta, trabajo en lo que estudié, y pues vaya, yo por eso me siento afortunado y doy gracias a Dios que me haya permitido hacer lo que yo quiero hacer, lo que yo quería hacer. Fíjese, me llama mucho la atención esto que mencioné sobre que está esta idea, ¿no? De que te vas a morir de hambre y todo. Y casualmente tengo entendido que, por ejemplo, la carrera técnico superior universitario en música de la UJAT es de hecho de las carreras que sus egresados tienen mayor tasa de empleo al finalizar la carrera. Por ahí unos compañeros me pasaron ese dato y es bastante sorprendente porque cualquiera pensaría todo lo contrario, ¿no? Al menos en un escenario como Tabasco. Así es correcto. Precisamente esa carrera de técnico superior en música se implementa con esa visión de que el joven tenga una preparación para una fuente de empleo pues casi inmediata, ¿no? Claro, el estudio es intensivo. Uh-huh. Sin embargo, bueno, eso ha logrado cubrir en el aspecto laboral, ha logrado cubrir que el músico tabasqueño se ha ido superando cada vez más. No, pues eso es algo bastante positivo para la sociedad y también pues para los músicos, ¿no? Pero bueno, ya regresando un poco a su historia, entonces finaliza sus estudios en el Instituto de Bellas Artes. De ahí, ¿qué sucede? Como dirían muchos, ¿por qué no se quedó por allá? ¿Qué lo motivó a regresar? ¿Ya era parte de su plan traer sus conocimientos a esta tierra? Me involucro en la música popular, comienzo a trabajar tocando en grupos musicales, me involucro en el ambiente artístico. Sin embargo, es una actividad que requiere mucha fe en uno mismo. Uh-huh. Uno requiere también muchas relaciones interpersonales, requiere mucho esfuerzo. Y yo me seguí en eso y me llegó la oportunidad también de poder trabajar en la educación musical. Okay. Empecé a trabajar dando clase en nivel secundaria. Me gustó también porque familiarmente mis padres eran maestros. Entonces me llamó mucho la atención y pude empezar a aplicar mis conocimientos
musicales, sin dejar de trabajar también como ejecutante musical, como músico. Y llega el momento en que mis familiares aquí en Tabasco me dan la noticia de que se está integrando la Orquesta Sinfónica Juvenil. Ok, todo esto que platica fue en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ok. En la Ciudad de México yo viví prácticamente 21 años. Oh, vaya. Allá me formé musicalmente, empiezo a trabajar allá y pues bueno, estando allá es cuando me llegó la noticia de que se está integrando aquí la plantilla docentes para la Orquesta Sinfónica Juvenil del Gobierno del Estado. Es precisamente en ese tiempo cuando yo regreso aquí a mi estado natal, regreso a Tabasco, como parte integrante de la plantilla docente de esa orquesta. Y ya me quedé. No, pues que bueno, digamos que los planes de una u otra forma lo llevaran a regresar a su tierra, ¿no? Porque a veces sucede que pocos regresan, ¿no? Que quizás muchos hacen su vida o su carrera fuera de... pero que todos esos conocimientos que pudo adquirir, que también lo haya traído a un grupo de jóvenes. Y precisamente, ¿cómo inició esta orquesta juvenil? Esta orquesta se integra en 1992 como parte de un proyecto nacional de orquestas juveniles. Okay. Se echa a andar y pues vaya, yo como parte de la plantilla docente llego como maestro de contrabajo. Y en 1996, en el 97 me nombran director titular de esa orquesta. Entonces pues de ahí ya estuve varios años y de la cual tengo una experiencia muy agradable, porque los conocimientos que se impartieron allí y con los jóvenes pues dieron frutos, de tal manera de que yo, cuando me encuentro con mis exalumnos que hoy en día ya son maestros también, algunos fueron maestros de la orquesta Azteca. Esperanza, ¿no? De Esperanza Azteca, efectivamente. Yo cuando los veo ahí me siento muy reconfortado, porque ha sido parte de mi trabajo el formarlos a ellos. Entonces pues ha sido parte de mi trabajo, y yo me siento muy reconfortado, muy orgulloso cuando veo a mis exalumnos ya en esos niveles. No, pues qué bien, y también, digamos, qué bonito debe ser tener esta experiencia, ¿no? Del ver que un trabajo que se vino haciendo desde hace algún tiempo da frutos. Y bueno, ¿cuáles fueron algunas de las experiencias precisamente al respecto de esta orquesta? Supongo que hoy continúa, o ya no existe como tal. No, la orquesta desaparece en el año 2010. Ok, bueno, sí tuvo un periodo largo de actividades. Efectivamente, sí, prácticamente fue una orquesta que duró 18 años. Y pues bueno, en esos 18 años hubo unas experiencias maravillosas trabajando con niños, con jóvenes. Algunos de ellos adoptaron la música como parte de su forma de vida. Algunos trabajan en la música. Otros tomaron otros caminos. Yo recuerdo en alguna ocasión nos llegó a visitar una exalumna que se había, por cuestiones familiares, se había ido a Veracruz. Cuando regresa de visita, resulta que ella era diputada. Órale. Y pues bueno, para mí fue muy satisfactorio saber eso. Inclusive ella formaba parte de la Comisión de Educación y Cultura en ese momento, en su legislación allá en Veracruz. Y experiencias maravillosas
cuando había encuentros de orquestas juveniles. Tan es así de que una de nuestras exalumnas hoy en día es oboísta de la Orquesta Sinfónica Nacional. Wow. Entonces, bueno, yo cuando la veo tocando a esos niveles, yo dije, wow, valió la pena el trabajo que hicimos. Justo le iba a comentar que si esta orquesta funcionó como una especie de semillero también, digamos, para artistas, ¿no? O para músicos, que precisamente les naciera el gusto, o que por lo menos les diera como que las bases para después crear una carrera musical un poco más grande, ¿no? Porque creo que tiene muchísima relación con el hecho de la docencia, ¿no? De el ser maestro. El hecho de compartir los conocimientos, y también siento que tiene mucha relación con esto que me mencionaba de que en la tradición musical pues lo ideal es empezar desde niño, ¿no? Y qué mejor que desde las épocas tempranas, que desde la juventud puedan existir espacios que puedan funcionar como semillero de talentos, ¿no? Para muchísimos jóvenes. ¿Cree que hoy en día hay un poco de eso? ¿Se está desarrollando? ¿En algún momento se perdió? ¿O no ha habido tanta democratización a este tipo de artes? Por supuesto que talento hay, y hay mucho. Nada más que hay que decirles cómo y por dónde es que tienen que encaminarse. Actualmente, en cuanto a estudios musicales, el gobierno del estado tiene la Escuela Estatal de Música, y pues bueno, ahí se están formando músicos profesionales, y tenemos, pero este es en el aspecto educativo, el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, donde yo estoy trabajando, y pues bueno, allí tenemos la misión de formar profesionales, pero en el aspecto educativo. O sea, es con la orientación de que ellos también puedan en algún momento impartir clases de música, ¿o? Así es. Ahí en el CEIBA tenemos dos licenciaturas: la licenciatura en Promoción Cultural en Educación Artística y la licenciatura en Educación Artística. Es decir, la educación a través de las artes. Fíjese, algo bastante interesante y que pareciera que no está tan presente de repente en la juventud tabasqueña. Creo que hay muchos lugares en los que podrían decir que no está presente este tipo de educación, pero qué bueno que se esté trabajando precisamente para ir formando a quienes van a poder impartir estos acercamientos, porque parece nada, pero a veces desde una pequeña clase de música en secundaria, en la primaria, podría ser el detonante para que un niño se interesa, o un joven se puede interesar en hacer arte, ¿no? No necesariamente música, pero sí otra expresión artística. Así es correcto. No todos tienen la inclinación hacia la música. Algunos pues hacia las artes plásticas, hacia el teatro, hacia la danza. Y pues bueno, en eso es en lo que estamos. No, pues está excelente. Y bueno, ya hablando un poquito, o regresándonos nuevamente en el tiempo, forma parte de esta orquesta juvenil, tienen varios encuentros con otras orquestas. Me llamaba mucho la atención que mencionaba que inició como un programa nacional, ¿no? Esta orquesta juvenil, que era un programa a nivel nacional, o sea que en varios estados había esta presencia. Es correcto. Sí, en ese momento era un programa a nivel nacional de orquestas juveniles. Cuando nos llega aquí a Tabasco, se inicia, tuvimos muy buenas experiencias. Sin embargo, luego vienen cambios de gobierno, y cada gobierno pues tiene su forma particular de hacer las cosas. Y pues bueno, la orquesta prácticamente nos dura 18 años. Luego viene la Orquesta Esperanza Azteca, que creo que también ya no existe. Entonces, pues vaya, es algo en que Tabasco ha tenido por ahí algunos traspiés en cuanto a la educación musical.
¿En el hecho de que no se logre mantener esta agrupación o en qué sentido lo dice? Sí, vaya, no quisiera abordar algún terreno donde se pudiera interpretar de alguna otra forma. Sin embargo, en el aspecto de la música académica, lo que pudiera yo decir es que en Tabasco todavía estamos algo atrasados. Yo alguna vez he mencionado de que damos un paso adelante y otro para atrás. Y pues lamentablemente no ha sido una constante el avance en la cuestión de la cultura musical. Y pues bueno, parte de mi trabajo ha sido estar en la educación musical precisamente. Y justamente en esto que mencionaba de que a veces se puede dar un paso adelante y un paso atrás, ¿cuáles, digamos, las grandes diferencias que puede haber entre una formación musical más rígida, digamos, en una ciudad tan grande y en un instituto como Les Bellas Artes, a algo un poco más local? Digamos, ¿cuáles son las diferencias principales a las que usted puede notar que podemos notar diferencias a la hora de poder formar músicos? Infraestructura, presupuesto, ¿cuáles son esas diferencias? Dos cosas importantes. La formación académica musical y el campo laboral. Okay, sí. Siempre hay que preguntarse, bueno, vas a formar músicos, pero hay que preguntarse también dónde van a trabajar esos músicos. Entonces, es ahí donde se tiene que planear con todas esas, con toda esa visión, como lo que hizo la Universidad Juárez, de que implementó el técnico superior universitario en música, precisamente con esa visión de formar músicos para el trabajo musical, donde el músico esté bien preparado. Quizá no a un nivel de conservatorio, pero sí de que tenga los conocimientos básicos para poder ingresar al campo laboral. ¿Hay una diferencia entre, digamos, un músico que se forme para, no sé, llámese músico de sesión, o que se vaya a dedicar enteramente a la música, o sea, a interpretar, a tocar, a un músico que se forma para poder enseñarle a otros? ¿Hay una diferencia en cuanto a la formación o van casi de la mano? Sí, hay diferencias. Una de ellas, por ejemplo, es que no es lo mismo ser un buen músico que ser un buen maestro de música. En eso así hay diferencias. ¿Por qué? Porque generalmente el músico ejecuta. Y cuando alguien se dedica a la docencia, generalmente deja de estudiar, deja de practicar y se dedica más a la enseñanza. Entonces, esto me ha pasado a mí en mi experiencia personal. Okay. En el aspecto educativo, por dedicarle más tiempo, pues descuidé un poco la parte de ejecutante. Ahorita, por ejemplo, no sé, mis manos estarán tiesas para el instrumento. Sin embargo, la satisfacción que tengo es de egresar alumnos que están en un campo laboral ya trabajando. No, pues qué genial, ¿no? Que
que precisamente la formación de personas o de individuos que puedan tener las herramientas para un trabajo, y en este caso un trabajo musical, pues que se logre estar llevando a cabo, ¿no? Y sobre todo en un estado que, como usted mencionaba, las oportunidades laborales, ¿no? Que desde su perspectiva, ¿cómo han ido? ¿Han ido cambiando? ¿Han mejorado? ¿No han ido para mejor? ¿Qué ha sucedido en cuanto al campo laboral para un músico que se forma en estudios musicales? Por supuesto que sí se han ido mejorando. Oh, qué bueno, el músico tabasqueño ha ido superándose cada vez más. Precisamente porque se ha ido actualizando y además la misma necesidad competitiva. El músico tabasqueño ha tenido la necesidad de superarse y de buscar la manera de prepararse, porque la competencia en el campo laboral está allí. Y pues no es lo mismo un músico tabasqueño de los años 70, 60, 70 que los músicos que están ahora. Tú te vas a cualquier lugar a ver músicos tabasqueños y tienen buen nivel. Ya son competitivos. Justamente ahora que mencionan cualquier parte, y cuando menciona músico tabasqueño, quiero pensar que engloba a todos los municipios o en muchas ciudades. Claro que sí. Le iba a preguntar qué opina precisamente de bueno, al menos las de CURS, las casas de la cultura, o estos acercamientos a las artes que hay, digamos, en los niveles, a niveles de municipio, ¿no? Porque seguramente, digamos, las escuelas estatales pues están aquí en lo que es el centro del estado. Pero, ¿qué ocurre también, digamos, con aquellos que quieren tener un acercamiento a la música o las artes con las casas de la cultura al respecto? ¿Cree que también es un buen semillero para ir formando a las personas desde temprana edad? Claro que sí. Las casas de cultura han contribuido mucho a la formación de músicos con conocimiento musical, que sean capaces de leer una partitura. Sí, por supuesto. Claro, para encaminarse a leer una partitura se necesita disciplina también. Uh-huh. Y solamente lo logra el músico que está dispuesto a aprender a leer una partitura, porque eso lo va a ayudar a una mejor ejecución de su instrumento. No, pues está muy bien que esta percepción sobre las casas de la cultura. Yo también considero que son excelentes espacios para todas las artes, ¿no? Ya sea el teatro, ya sea la danza. En lo particular también por ahí yo tomé clases en una casa de cultura en Cárdenas, precisamente de guitarra. Mi hermano, a quien le platicaba ahorita, él inició violín precisamente en una casa de la cultura, ya luego con otros maestros. Y justamente al respecto de los maestros y este tipo de formaciones, ¿cuáles son los retos principales a los que se enfrentan un músico que quiere formarse dentro del estado? O sea, digamos, hay un joven que dice, yo quiero formarme como músico, planeo dedicar mi vida a la música, planeo vivir de esto. ¿Cuáles son los retos a los que se puede enfrentar un joven a la hora de tomar este tipo de decisiones? Para iniciar el estudio musical, está bien, es correcto. Tenemos aquí en Tabasco un buen nivel para iniciar. Pero ya para continuar a un nivel superior, sí, algunos muchachos jóvenes que he conocido han tenido la necesidad de precisamente de por mejorar su nivel, han tenido que emigrar, y porque ellos mismos lo han decidido, por mejorar su nivel musical. Que también fue el caso de usted, ¿no? En su momento, ¿no? Bueno, en su momento fuera porque no lo había aquí, ¿verdad? Así es. En su momento, cuando yo lo decidí, pues aquí en Tabasco no había opciones. La única opción era estudio con algún maestro particular, pero no había instituciones que ofrecieran alguna formación artística. No, para nada. ¿Y tiene más o menos por ahí el dato de en qué momento se iniciaron algunas de estas instituciones aquí en Tabasco? Bueno, el CEIBA inicia, me parece que es como en 1985. Inicia como parte de toda esta
toda esta gran producción cultural. No recuerdo exactamente qué gobierno, pero abre sus puertas el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes y hasta la fecha continúa. Si en mi momento yo creo que hubiera habido un Ceiba, yo estoy seguro que mi familia no me dejan ir. Pero bueno, también, digamos, las cosas suceden por alguna razón, ¿no? Porque esto también le permitió experimentar, digamos, la formación musical a un nivel, como usted lo mencionaba, mucho más profesional, ¿no? Para poder ejecutar de la mejor manera y pues también, supongo que como mencionaba, las relaciones que se tienen que estar haciendo, pues qué mejor forma de hacerlo que en un lugar como el Instituto de Bellas Artes, ¿no? Así es. Y pues bueno, a esos niveles, como el Palacio de Bellas Artes, pues es lo más que aspira un músico profesional. Siempre tiene esa idea de estar en el máximo foro musical de este país, que es el Teatro del Palacio de Bellas Artes. No, y pues y también qué genial que pues haya podido estar experimentando, digamos, estas no solamente la formación, sino el también estar ahí, porque tengo entendido que en más de una ocasión pudo estar por ahí, ¿verdad? Sí, afortunadamente he tenido la suerte de poder dirigir alguna orquesta en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, que es una experiencia emocionalmente muy indescriptible, diría yo. Que prácticamente uno, ahí estás, en el máximo foro musical del país. Y pues bueno, yo agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de haber estado en ese foro. No, pues creo que estar ahí, representar, digamos, a su estado, representar a su gente también en un foro como ese, pues debe dar una satisfacción muy, muy grande, ¿no? Y también quisiera preguntarle al respecto, por ahí estaba leyendo pues su semblanza, ¿no? Por ahí leí que ha hecho algunos arreglos, también ha tenido la parte de arreglista para algunas canciones. ¿Cómo ha sido este trabajo? Esto fue ya un poco más como ejecutante, ¿no? Parte de mi trabajo ha sido hacer arreglista. Hacer arreglos de música, tanto de música comercial como de música clásica. Y pues ha sido parte de mi trabajo. Hay de repente hay quienes pueden ser un poco ajenos a lo que es la palabra arreglista, porque de repente conocemos intérprete, compositor, ¿no? Pero ¿qué hace exactamente un arreglista? El arreglista es el que hace toda la parte musical, toda la instrumentación, toda la orquestación puede ser una canción o cualquier obra musical de cualquier tipo. Puede ser desde música escolar, música académica, música comercial, donde a cada tipo de música pues hay que darle lo que tiene, ¿no? En lo que se mueve. Digamos, pues esta faceta, ¿no? de la música que quizás algunos desconocemos, es también algo que supongo que es parte también de su campo laboral, ¿no? O quizás del que no se habla mucho, porque de repente se habla mucho de quizás de los cantantes, de un músico como intérprete, pero de repente los arreglistas que juegan un papel muy importante en las canciones a veces parecía que pasan un poco desapercibidos, ¿no? Así es. Muchas veces no el éxito de una canción, pero sí el hecho de que una canción suene bien, mucho depende del tipo de arreglo musical que tenga. Y hoy en día hay muchas opciones. Generalmente el arreglista trabaja con el autor de la canción. O sea, van casi de la mano, ¿no? Sí, tiene que trabajar de la mano, porque generalmente el arreglista le pregunta al autor cómo lo quieres o cómo quieres que suene. ¿Y cómo empieza ese proceso precisamente para poder, o digamos, del trabajo de un arreglista? Es decir,
un compositor llega y, oye, tengo esto, quiero que tú me hagas el arreglo o que me musicalices esto, o ya hay equipos, digamos, de trabajo que casi siempre están en conjunto, o es, digamos, por alguna amistad? ¿Cómo se empieza más o menos? ¿Cómo funciona? Generalmente ese es por medio del trabajo personal. Generalmente cuando se trabaja con el autor, siempre le pregunta a uno, ahora sí que de qué tamaño lo quieres, qué tamaño, el tipo de arreglo, lo quieres, no sé, con orquesta sinfónica, o quieres un grupo base, o cómo, y ya cuando se tiene qué instrumentos vas a utilizar, pues que nada más quiero guitarra, piano y bajo y batería, bueno, pues ahí te va el grupo base. Pero si le quieres agregar cuerdas, metales, entonces ya eso se trabaja con el autor. Siempre se le pregunta, bueno, aquí yo sugiero esto, aquí como lo ves. Vaya, es un trabajo siempre de la mano el autor con el arreglista. Digamos, ahorita que mencionaba cuando decía de qué tamaño lo quieres decir, digamos, la cantidad de instrumentos que van a tener. Así es. De ahí, digamos, también se basa algo, o se basa mucho en el presupuesto o algo así, ¿o? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si entre más instrumentos utilices en el arreglo, pues mayor es el costo, el presupuesto. Justo también le iba a preguntar eso, si cree que, digamos, de su opinión al respecto de cómo han cambiado también las formas de producir música, ¿no? En el hecho de que si antes se necesitaba un arreglo orquestal, pues estrictamente se necesitaba una orquesta, ¿no? Y hoy en día pues ha cambiado mucho con las herramientas tecnológicas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Ha sido algo positivo? ¿Tiene cosas negativas? ¿Qué opina de estos cambios tecnológicos en la producción musical? Pues la tecnología ha venido a simplificar muchos procesos. Anteriormente, pues en un estudio de grabación a veces se necesitaba una sala grande para que cupiera una orquesta sinfónica. Pero hoy en día no, hoy en día ya todo eso se puede suplir de manera digital. Hay samplers, hay equipos electrónicos que tienen esa capacidad de poder imitar con cierta fidelidad ciertos tipos de instrumentos. No todos, porque muy buena puede ser la tecnología, pero que llegue a imitar de manera fiel a un instrumento natural es difícil. Sin embargo, hay programas que los logran, se acercan mucho a los instrumentos. Entonces, pues se pueden hacer arreglos con orquesta sinfónica con el apoyo y la ayuda de la tecnología digital. Justo, y ya que menciona pues esta simplificación, ¿no? de también de los arreglos y de la música a través de las tecnologías, ¿cree que ese también ha sido un reto, o bueno, es un reto al que se enfrenta hoy en día los músicos que se forman precisamente para poder tocar a nivel orquestal, al respecto de que pues en cierta forma, si se habla, digamos, de los músicos de sesión, pueden llegar a ser sustituidos por elementos tecnológicos? De hecho sucede, sin embargo, en un espectáculo en vivo, el músico sí no puede ser sustituido. ¿Es apoyado por la tecnología? Sí. Pero de que pueda ser sustituido como un elemento humano, no. No, pues creo que es bastante interesante, ¿no? Y creo que justamente muchas opiniones que hay hoy en día al respecto de la tecnología, inteligencia artificial, siempre algo que se toma en cuenta es el factor humano, que es algo que las máquinas pues no logran imitar, como mencionaba. Se pueden acercar muchísimo más, no a la perfección, no a ser como un ser humano. Justamente pues yo toco la batería y algo que se comenta justamente entre bateristas es que los samplers, ¿no? o las cajas de ritmo, o que se nota cuando una grabación está hecha con un sampler digital o una caja de ritmo, porque es demasiado precisa, que es demasiado perfecta la ejecución, y dice un ser humano
por más metrónomos, por más siempre hay como que un elemento de imperfección que le da pues cierto toque de belleza a la música, ¿no? También. Así es, a una caja de ritmos pues no le puedes decir, oye, espérame tantito. No, sin embargo, al baterista, al ser humano, sí le puedes decir, aguántame, espérame tantito. Además, como acabas de mencionar, la parte humana, la emoción, eso una máquina no lo puede sustituir. Precisamente hace algunos días leía yo sobre las actividades o las profesiones que van a ser sustituidas por la inteligencia artificial, y una de las cosas que mencionaba es que precisamente esa área de las artes, en este caso de la música, va a permanecer precisamente porque una máquina pues no se emociona. Nos emocionamos los seres humanos, y una máquina sí puede ser muy veloz, puede ser muy precisa, pero la máquina no siente. Y justamente las artes, la música, todo es al final, digamos, derivado de pues las emociones, ¿no? Que al final eso, tengo entendido que eso es uno de los conceptos del arte, ¿no? Una actividad humana que está hecha para transmitir una idea o una emoción, ¿no? Así es. Hay programas como del que yo utilizo para editar partituras, por ejemplo, que se acercan mucho a querer humanizar la música, pero llega el momento en que no es suficiente, no es igual. Siempre al escucharlo se nota que es una máquina. O sea, siempre va a estar como que ese factor humano, y sobre todo alguien que tiene, digamos, un oído tan preciso, ¿no? En base a la experiencia, no va a tener, digamos, estos rasgos de ejecución humana, ¿no? O sea, no sé si en su opinión o es demasiado perfecto o es que en cuanto a la calidad del sonido no es la misma. Pues las dos cosas. La calidad del sonido, pues un sonido sintético no va a poder ser igual a un sonido natural. Tú lo acabas de mencionar en el caso de la batería. No es lo mismo el tambor natural que el tambor sintético, el tambor electrónico. Lo mismo sucede en el aspecto emocional. O sea, una máquina se podrá acercar. Vamos a poner como ejemplo, en la música el término crescendo significa ir creciendo poco a poco. Eso la máquina se acerca, pero no lo puede hacer igual a como lo hace un ser humano. En la música tenemos un término que se llama rubato. Uh-huh. Rubato quiere decir robado. ¿A qué se refiere a robar parte de la métrica, parte del tiempo? En una u otra forma, hacerlo o más lento o más rápido. Y eso es variable, pero eso sucede en el momento de la ejecución humana. Y eso la máquina no lo puede hacer. A la máquina no le podemos pedir, vas a tocar dulcemente. ¿Por qué? Porque la máquina no sabe qué cosa es dulcemente. A la máquina no le puedes decir, vas a tocar esto con emoción. Porque la máquina no va a entender qué es eso. Es curioso que estos términos que menciona como dulcemente, toca con emoción, son justamente pues conceptos que solamente nosotros conocemos, ¿no? Y incluso de forma muy individual, ¿no? O que vamos descubriendo así también a través de la propia música o de las artes, ¿no? Son términos humanos, son términos estrictamente de la emoción humana. Y que a su vez han dado paso a grandes obras musicales, ¿no? O a grandes expresiones artísticas, precisamente. Justamente ya hablando de expresiones artísticas, le quería preguntar, ¿cómo es la convivencia, bueno, en un centro como lo es el Ceiba, que no solamente, digamos, no solamente puede ver música, sino, digamos, otras expresiones artísticas? ¿Cómo es la convivencia, digamos, de la música o del músico tabasqueño, digamos, en relación a otras expresiones artísticas que hay en el estado? Porque de repente en festivales se puede dar prioridad a
a la música principalmente, pero también existen otras artes, o sea, como la pintura, la escultura, las danzas. ¿Cuál cree que ha sido el trabajo en equipo para consolidar una escena de bellas artes aquí en el estado? O sea, fusionando de las todas. De hecho, los estudiantes que están en el CEIBA se tienen que formar dentro de las 4 áreas artísticas, dentro de los 4 lenguajes artísticos que son música, teatro, artes plásticas y danza. Entonces tienen que convivir con esas 4 áreas. Cada estudiante tiene que experimentar parte de esas 4 áreas artísticas. Vale. Y entonces, pues, ellos, naturalmente, no todos tienen las facilidades para las 4 áreas. Sin embargo, sí ha habido quienes son muy buenos en las 4 áreas. ¿Y cree que justamente pues este acercamiento a estas áreas del arte o este acercamiento a las expresiones artísticas sensibilizan a un joven precisamente para poder encontrar pues inspiración, para poder también generar sus propias expresiones artísticas, digamos, que más adelante deriven eso en compositores, en escritores, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Precisamente una de las visiones y misiones que se tiene en el CEIBA es sensibilizar. Yo de manera personal a mis alumnos siempre les digo, aquí sí se vale emocionarse y aquí sí se vale mostrar tus emociones. Si tienes ganas de llorar, pues llora. Aquí no es mal visto si se llora. ¿Por qué? Porque estás emocionado. Entonces esa parte, muchos jóvenes descubren lo que traen adentro. Muchas veces muchos han descubierto allí la manera en que ellos puedan expresar su sentir. Muchos descubren ahí de lo que son capaces, claro, artísticamente hablando. Uh-huh. Pero que también a través precisamente de esta expresión artística también, las cosas, sus vivencias, su día a día o lo que piensan, ¿no? También los sensibiliza para poder expresarlos, ¿no? Porque creo que algo que sucede o nos ha sucedido tal vez como sociedades, que somos personas que de una u otra forma reprimimos las emociones, ¿no? Durante mucho tiempo creo que las personas que pueden ser un poco ajenas a las artes son justamente personas que procuran no mostrar emociones o reprimirlas o no expresarlas, y creo que el acercamiento a las artes nos podría hacer una sociedad precisamente un poco más sensibles, ¿no? O con ganas o una sociedad que entienda que no hay nada de malo en mostrar emociones. Por supuesto. Lamentablemente en nuestra tradición mexicana se nos ha dicho, en el caso de los varones, los niños no lloran. Y ahí es donde se les empieza a reprimir. Y cuando llegan a una escuela de arte, que sí se les permite expresarse, pues encuentran ahí lo suyo. Algunos estudiantes, o sobre todo egresados, llegan a comentar de que antes y después de su estancia en el CEIBA hay una gran diferencia. Y diría que es precisamente esta labor de sensibilización lo que los exactamente, cambia, ¿no? Exactamente. Es esa labor, esa sensibilización y lo que ellos descubren en ellos mismos. Y que no son los únicos, que hay muchos que ahí descubren de lo que son capaces, y descubren esa parte interior de ellos mismos. Creo que eso es algo precisamente muy bonito de cualquier expresión artística, el hecho de poder hacer esta especie de labor de introspección, ¿no? De conocerse a uno mismo a través de
de una expresión, así sea escuchar, así sea pintar, así sea danzar, ¿no? Distintas expresiones que se pueden estar encontrando al menos aquí en lo local. Y creo que a nivel, digamos, juvenil o un poco más, digamos, a nivel básico, en educación básica, creo que hace falta precisamente un poco más de esa labor de sensibilización hacia las infancias, en el sentido de que creo que más de uno coincide, o al menos de mi generación coinciden que la educación artística a veces se limitaba a, no sé, a la ejecución de la flauta más que a una labor de sensibilización, porque digo, entiendo que podemos no ser músicos o podemos no ser artistas, pero se puede ser sensible ante las artes. Hay personas que disfrutan de ver teatro, hay personas que disfrutan de ver danza, hay personas que disfrutan de escuchar música, y a pesar de no ejecutar o de no tener ninguna formación, encuentran un sentido de pertenencia ante estas artes. ¿Cree que ha hecho alguna falta, digamos, en la niñez tabasqueña de sensibilización? De hecho, uno de los objetivos de la educación básica, precisamente en el aspecto artístico, es sensibilizar. Y precisamente como tú acabas de hacer mención, y esto tiene un particular interés en la formación de públicos. Uh-huh. El público, un público sensible, siempre va a saber valorar al artista que está en el escenario o al artista plástico. Entonces, precisamente una de las cosas, de los valores es en la sensibilización, en la educación básica. Y pues vaya, no es fácil actualmente hablar de sensibilización, porque estamos luchando muchas veces contracorriente de lo que sucede en nuestra sociedad. Uh-huh. Porque nosotros hablamos de sensibilización, pero por otro lado hay violencia, hay situaciones en las familias, situaciones difíciles. Y eso naturalmente afecta a los niños, a los jóvenes. Sin embargo, eso no quiere decir que sean insensibles. Sí se puede sensibilizar, y uno de los caminos es precisamente a través de las artes. Justamente platicando la otra vez con un amigo que también le encantan todas las cuestiones culturales, platicamos precisamente con, digamos, esta música nueva, ¿no? Que habla a veces mucho sobre la violencia, ¿no? Sobre la violencia actual, ¿no? Las situaciones que ocurren en México. Y hablábamos sobre de que en realidad el arte imita la realidad, ¿no? Y de que muchos músicos, sobre todo lo que le llaman corridos bélicos y ese tipo de expresiones, que al final pues también es una tipo de expresión artística, ¿no? Decíamos que hay personas que señalan, es que esa música fomenta la violencia, y nosotros decíamos, pues es que es todo lo contrario, porque hay violencia es que existe este tipo de música, ¿no? Efectivamente, el artista refleja lo que sucede en la sociedad. Así de simple. ¿Cómo lo refleja? A través de su arte, a través de lo que el artista hace, ya sea música, ya sea danza, teatro. En el caso de la música, bueno, pues tenemos todos los narcocorridos y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, a veces no nos es grato escuchar eso, pero responde a una realidad que ahí está, ¿no? Responde precisamente a la sociedad, a la realidad que ahí está. Y fíjese que me parece bastante interesante que justamente que ahí está, y que también es una manera de señalarlo, ¿no? Yo creo que incluso es hasta pues un poco, ¿cómo decirlo? Un poco contestatario esta creación, porque es una realidad que ahí está, y para que alguien voltee a ver que sí existen este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces quisiéramos decir, no pasa nada, o eso que estás haciendo fomenta la violencia. No, hacemos esto porque pues es la realidad en la que nos formamos. Digamos, en el norte hay muchos músicos de este estilo, porque precisamente es lo que vieron en su
en su día a día, cosa muy distinta, digamos, a un músico en el sur, ¿no? Que hasta en cierta forma podríamos ser hasta más coloridos, ¿no? En ese sentido. Quizás con temáticas de otros estilos, ¿no? Que si bien también se viven situaciones de violencia, pues no a los niveles de otras partes del país, ¿verdad? Así es cierto. La música en cada región es diferente y, sin embargo, en todas las regiones reflejan lo que sucede, ¿no? Con su propio lenguaje, con sus propias situaciones, como acabas de mencionar. En el sur probablemente somos un poco más, lo vemos con un poco de más humor, digámoslo así. Uh-huh. Y no así en el norte del país. En el norte del país lo toman con mayor seriedad, digámoslo así, ¿no? No, eso no quiere decir que en el sur no sea serio, sí lo es, pero pues lo tomamos quizás de una manera un poco humorística. Sí, quizás hasta por la misma naturaleza de ser una región pues bastante fiestera, ¿no? Sí, y de que a mucho le encontramos el digamos la comedia, ¿no? De por sí los mexicanos somos así. De por sí México. Hacemos bromas hasta de las tragedias, ¿no? Entonces, pues, así somos. No, y precisamente también acá en el sur, ¿no? Cuántos chistes, ¿no? Cuántos memes no hay al respecto de, digamos, de todo lo que sucede, desde inundaciones, desde ataques de cocodrilos, ¿no? Y que al respecto de eso se habla y que seguramente también a través de las artes se manifiesta, ¿no? Así es. Y una de las pruebas de esto es el dibujo humorístico. Antes en los periódicos, yo no sé si sigan saliendo, pero en todas las caricaturas de los momentos políticos o de cualquier otra situación, ahora son los memes. Sí, definitivamente son otra forma de expresión visual, ¿no? Pero al final lo que busca es burlarse de la realidad, o por lo menos hacerla un poco más digerible, ¿no? Dentro de una realidad que a veces pareciera que está bastante pesada. Pues creo que justamente las expresiones artísticas lo que vienen a rescatar, ¿no? O que la podemos tomar como un punto de apoyo, ¿no? Para ir sobrellevando la vida en general. Sí, los mexicanos somos así, nos burlamos de nosotros mismos, de nuestras desgracias y pues bueno, yo creo que eso es parte de nuestra personalidad nacional. Los mexicanos así somos. Y bueno, y hablando ya precisamente de el músico tabasqueño y que bueno, ya en su experiencia pues ha formado a muchos. ¿Cuál es justamente la característica de un músico tabasqueño hoy en día? Porque me comenta que no era lo mismo, digamos, por allá de los 70s a hoy en día, que ha cambiado muchísimo. Bueno, una de las diferencias es que ya hay músicos tabasqueños que son capaces de leer partituras. ¿Usted diría que antes era completamente empíricos? Por así decirlo? Era más de oído. Hoy el músico tabasqueño ya es más disciplinado, más académico, digámoslo así, y ha aprendido un poco más. Ya es más serio en su trabajo musical. Y hay músicos excelentes, músicos muy buenos. Sí, yo tengo amigos conocidos, músicos excelentes que tocan jazz y bueno, mis respetos para ellos. ¿Y cuáles son, digamos, bueno, más bien la pregunta es, ¿y cree que justamente estos espacios como el CEIBA o digamos el acercamiento de otras instituciones ya a la formación más seria musicalmente es lo que ha contribuido a esta mejora del músico o de la escena musical en Tabasco? Claro, y una de las cosas que ha procurado que el músico tabasqueño se ha ido superando es la capacitación. Por ejemplo, hay cursos
para músicos externos, por ejemplo, en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Cada determinado tiempo hay cursos de capacitación y muchos músicos tabasqueños van a capacitarse, van allí o en Mérida, tomar cursos aquí y allá, también en línea. Ya el internet nos ofrece esa alternativa. Entonces sí ha mejorado muchísimo la calidad del músico tabasqueño. Y ya que menciona estas, digamos, facilidades en cuanto a capacitación, ¿no? De que incluso en línea se pueden hacer muchísimas cosas. Quisiera preguntarle, me surgió esta duda justo en este momento y también recordando un poco una plática que tuvimos con otro invitado. ¿Cómo se vivió Ceiba ante la virtualidad? ¿O cómo experimentaron la pandemia, por ejemplo, desde el Instituto Ceiba? Bueno, tuvo que ser cursos en línea. No había de otra, tenía que ser en línea. Y entonces, pues como nos pasó a todos los que nos movemos en la docencia, pues fue algo nuevo totalmente para todos. Tuvimos que aprender a manejar las herramientas tecnológicas en línea. Y claro, no es lo mismo una clase de piano personalizada en vivo que en línea. En línea sí se nos dificulta un poco, pero teníamos que hacerlo de alguna manera. Y diría ¿cuál diría que son la principal diferencia? O sea, porque me quedé con esa impresión de es por cuestión de sonido, es por cuestión del tiempo real que pues es diferente, o qué es lo que, digamos, podría ser diferente una educación en línea musical a la presencial. Bueno, en línea... O sea, hablando ya de la ejecución, pues. Sí, en línea siempre vamos a tener en contra el desfasamiento del audio. Quizá por la velocidad del internet difiera el tiempo real. El tiempo real nunca va a ser exactamente igual. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta, y siempre, por ejemplo, el corregir, primero se ve la imagen y luego el sonido, y entonces pues eso nos pone en una situación complicada, y tenemos que tener mucha paciencia para hacer eso. Y claro, no se avanza con la misma velocidad. O sea, diría que al menos desde su experiencia, la clase digital o la clase en línea de música sí representó como que un ritmo más lento para la educación, al menos en lo que es la enseñanza musical. Así es. Y esto no nada que ver con la parte académica, sino es con la parte tecnológica. Porque se desfasa el sonido, la imagen probablemente. Sí, a mí me pasó en clases de piano, por ejemplo, que tenía que dar, pues yo lo hacía ejemplificando, pero a la hora de que el muchacho lo tenía que hacer, y me preguntaba siempre, ¿y aquí cómo le hago? Y aquí, cuando en una clase en vivo es totalmente distinto. Pero como mencioné hace rato, pues no había de otra. Teníamos que hacerlo. ¿Y más o menos cuánto tiempo le tocó al Ceiba estar así? Pues todo lo que duró la pandemia, prácticamente hasta que se reiniciaron las clases presenciales. ¿Y fue que en 2022, 2023? En el 22. En 22. Nosotros estamos hablando así como más o menos como 4... ¿Es semestral ahí en Sí, en es Ceiba? semestral. Como 4 semestres más o menos que se aventaron. Sí. Es más, de hecho, todavía la última generación, no la que está terminando, sino la anterior, fueron alumnos que muchos de ellos les tocó el problema de la pandemia, y tuvieron que vivirlo de esa manera. Algunos han regresado a complementar su educación, regresado en el sentido
no en el sentido estricto académico, pero sí en el sentido de que ahí hubo unos conocimientos que les hicieron falta, sobre todo en el aspecto práctico. Ajá. Justo eso le iba a preguntar y bueno, ya prácticamente contestó mi pregunta, pero esa iba a ser mi pregunta, si habían alumnos que consideraban que necesitaban mayor práctica, que necesitaban Claro. más apoyo físico para poder corregir algunas cuestiones prácticas, ¿no? De la ejecución del piano, ¿no? Así es, porque además las plataformas digitales pues no eran con tiempo limitado. Ah, cierto. El Zoom sí no te limitaba. Exactamente, el Zoom es uno de ellos, de que te limita el tiempo, entonces en tanto tiempo tienes que hacer maravillas. Y en la música pues se requiere de mucho más tiempo, ¿no? Claro, y de ejemplificar, de explicar, no es lo mismo explicarlo ante una cámara que hacerlo de manera presencial con el alumno allí. ¿Cree que en un futuro se habla hoy en día de que a nivel educativo, no de la formación musical ni de la formación artística, pero sí de la educación académica en otras áreas, se comenta que incluso podrían desaparecer o que algunas carreras podrían ya ser enteramente virtuales? Ya las hay algunas desde hace algún tiempo, pero de que se habla de que incluso puedan completamente desaparecer algunas carreras que puedan, bueno, no desaparecer, sino que se puedan desaparecer de forma presencial y que sean enteramente virtuales. Porque pues su naturaleza sí lo permite. ¿Cree que en algún momento la formación artística pueda llegar a un punto de equilibrio entre la virtualidad, o considera que las artes sí es algo que se requiere mucho el factor humano y poca tecnología? Se requiere factor humano y se requiere tecnología, se requieren ambas cosas. Sin embargo, como acabas de mencionar, sí hay carreras universitarias que pueden sobrevivir con la tecnología, hacerse en línea. De hecho, lo hay. De hecho, ya lo había desde antes, ¿no? Así es. Sin embargo, las actividades artísticas que requieren una práctica, igual que las deportivas, necesitan por fuerza la parte práctica. ¿Por qué? Porque es una educación donde tenemos que, en el aspecto musical, en el aspecto, por ejemplo, en la enseñanza de un instrumento musical, el aspecto psicomotriz, la ejercitación psicomotriz es básica. Un instrumento musical que no se practica, en el cual no se hacen ejercicios prácticos, pues de pura teoría, pues difícilmente se va a poder presentar a un músico en un escenario. Y justamente, ¿cómo es para un músico el haber vivido el confinamiento, digamos, de la pandemia? Desesperante. Es decir, nos platicaba por ahí, nos platicaba otro invitado que es... Que bueno, sí, era desesperante en el sentido de que no podía, digamos, tener presentaciones, pero había momentos de poder practicar o digamos, tampoco lo permitía por las ocupaciones, digamos, que uno iba a tener. Así es. No había tiempo para practicar, sino como era a lo que iba a la clase en el momento. O sea, ¿por qué? Por los tiempos limitados. Entonces no había mucha opción de que te voy a dejar una hora practicando. No. Además, otra cosa, muchas de las clases eran grupales. Y hacer una clase grupal práctica es complicadísimo. Llegó el momento en que, en mi caso, por ejemplo, cuando estuve dando clases también para la UVM, en mi taller, porque daba clases también de guitarra, en mi taller de guitarra a veces se me juntaban hasta 5 o 6 alumnos en línea. Entonces era muy complicado atenderlos de manera personal a cada uno. No era imposible,
Sí se podía. Pero era algo que le quitaba mucho más tiempo, ¿no? Pero la calidad de la atención no es igual como cuando es de manera presencial. Sin duda uno de los retos que representó la pandemia, ¿no? El hecho de tener que trasladar actividades que eran esencialmente físicas a la virtualidad como es la música, ¿no? Y sí, y como te mencioné hace rato, era desesperante, frustrante, porque no alcanzas a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, pues todo se ralentizó todo. No nada más los procesos, sino todo en general. Fíjese que qué visión tan interesante de, al menos que desde su perspectiva, las cosas se hayan hecho más lentas en el sentido pues musical, ¿no? O artístico, que quizás la pandemia representó un freno por el hecho de que se lleva un ritmo y ahora se tiene que trabajar con mucha más lentitud por los procesos tecnológicos a los que se tiene que ir acostumbrando uno, o que la tecnología no te da, ¿no? Para poder checarlo. Mientras que para otros, o sea, me llama la atención el hecho de que para otros, no sé, digamos en el ámbito de comercio, la pandemia representó un boom, ¿no? Es que se agilizaron muchas cuestiones de envíos, comercios electrónicos, servicios a domicilio, academias en línea que ya venían dando cuestiones en línea, pero ahora sí ya materias o carreras que eran 100% en línea, como para la parte musical fue todo lo contrario, ¿no? Para la escena artística, todo lo contrario. O sea, son procesos que alentaron el aprendizaje, ¿no? Así es, todo en el aspecto educativo se ralentizó, todo. No nada más las actividades artísticas, sino todo. Todas las demás asignaturas, tanto en educación básica como en educación media y superior, todo se ralentizó. Sin embargo, no podíamos parar. Y eso es algo muy interesante, que no se pudiera detener en ese sentido, y que pues tenían que estar haciendo lo que tenían que hacer con las herramientas que hubieran, ¿no? Que en este caso me menciona que pues es tiempo limitado, pero pues se tenía que hacer, ¿no? Inclusive algunos se resistían a la enseñanza en línea por el manejo de la tecnología. Sin embargo, lo tuvimos que aprender. Tuvimos que aprender a trabajar de esa manera. ¿Y la institución de alguna manera llegó a capacitar al personal, o fue algo como decisión personal de ni modo, hay que hacerlo porque pues no tengo otra opción? Uno tenía que buscar algunas veces por sus propios medios, en algunas ocasiones sí también capacitación que tuviera que ver con la institución, claro que sí. Pero no era una capacitación, por ejemplo, a fondo, sino era lo más elemental, porque también había urgencia. Sí, tenías que saberlo usar a la de ya, ¿no? Y a la de ya. Lo que te sirve es esto aprendes. Muchas veces aprenderlo sobre la marcha. Sí, recuerdo muy bien que la pandemia empezó, bueno, cuando el confinamiento aquí en México fue justo en unas vacaciones, ¿no? Así que quiero pensar que todo lo que fue la parte académica tuvo pues esas 2 semanas de vacaciones, porque en 2 semanas tenían que ya estar dando clases en línea, ¿no? Así es, y era nada más de capacitación, nada más eran unas horas, no eran días, eran horas nada más de capacitación, y pues arráncate y ahí sobre la marcha vamos resolviendo. Bueno, y ya hablando un poco más a los tiempos actuales, ¿cómo fue el regreso? O sea, Instituto Ceiba vuelve a abrir sus puertas, digamos, oficialmente ya no, es como volver a respirar. Sí fue la presencia de alumnos y maestros en las aulas fue prácticamente, como decía yo, es un respiro, es volver a respirar. Y yo creo que fue no nada más en las actividades artísticas, sino también en todos los aspectos educativos y a todos los niveles. Ya se necesitaba la presencia de
de alumnos y maestros en las aulas. Y diría que ya esta presencia física les permitió retomar digamos, el ritmo. A algunos alumnos que quizás aún necesitaban más práctica les permitió pues este mayor tiempo de práctica o darle esa mejor atención como maestro. Claro que sí, todos venían dispuestos, todos, alumnos, maestros, todos íbamos con la disposición de retomar las actividades presenciales. Sí, me imagino, porque pues también para personas que están esencialmente viviendo o experimentando las artes, pues el hecho de no poderlas compartir físicamente, pues seguramente es algo que pues no estaba tan bonito, ¿no? Y que el hecho de poder regresar a experimentar esta esencia de comunidad a través de las artes, pues les ha de haber dado como que el boom para seguir adelante en la educación, ¿no? Así es, y todas las tareas eran en video. Por ejemplo, en mis clases de solfeo les daba yo el ejercicio, bueno, tiene que ser de esta manera. Les mandaba yo el ejemplo, porque no había otra forma de hacerlo. Y pues bueno, ahí vean el video, escúchenlo, y para mañana. No, pues sí, seguramente sí la veían bastante complicada, ¿no? Y me imagino que sobre todo alumnos que eran de nuevo ingreso, que eso seguramente estuvo mucho más complicado. Sí, por ejemplo, los maestros de danza batallaron mucho. Igual que los maestros de deportes también batallaron mucho. Eso es algo que de hecho jamás me he cuestionado, y ahora que lo mencionas, maestros de deportes y de danza, ¿cómo experimentar pues este detalle de la pandemia? Pero bueno, maestro, ya para irnos acercando al final de esta plática, yo quisiera conocer, en base a su experiencia, a su formación, ¿cuál cree que sean el escenario futuro para las artes en el estado? Que es algo que, digamos, de forma personal, pues es una pregunta que siempre me hago, porque soy un entusiasta, me gusta mucho la cultura. Y en ese sentido, para usted, ¿cuál cree que sea el futuro? ¿Qué le espera al estado? ¿Vendrá una especie de primavera tabasqueña próximamente? ¿Falta mucho? ¿Cuál cree que sea el futuro de las artes aquí en el estado? Ojalá tuviéramos una primavera permanente y en avance. Sin embargo, muchas de las actividades artísticas dependen de las instituciones. Uh-huh. Si las instituciones tienen la apertura para poder avanzar más, estoy seguro que los que estamos involucrados en las actividades artísticas, incluyendo la música, por supuesto, iremos avanzando más. Si las instituciones apoyan todas esas actividades, avanzaremos. Pero que sea en la práctica, no que se quede nada más en el discurso. Porque luego sí sucede que se habla bonito, pero no se hace. También aquí yo invitaría también a la iniciativa privada, uh-huh, que también confiara en los artistas tabasqueños, no nada más en la música, sino en todas las áreas artísticas. En muchos países, las actividades artísticas profesionales se hacen a través de la iniciativa privada. Nosotros estamos muy mal acostumbrados a dejarle todas esas actividades al gobierno. Eso justamente le iba a preguntar, que bueno, si consideraba que justamente el gobierno o las instituciones tendrían que derivar en que en el futuro pueda ser la iniciativa privada quien buscara esta apertura, ¿no? Las instituciones de gobierno tendrían que ser facilitadoras
para que en la iniciativa privada se interesara y hubiera esa interacción entre la iniciativa privada y los artistas. Pues esperemos que en esta nueva administración pues se tomaran en cuenta sobre todo las opiniones de los artistas que tienen ya muchos años esperando que haya en Tabasco un mejor apoyo y una mejor apertura para las actividades artísticas académicas. Las actividades artísticas comerciales están muy bien definidas, pero por ahí todavía hay que interesarse y apoyar a las actividades artísticas académicas. Que al final van a derivar en que haya más formación de músicos y a su vez también puedan por ahí alimentarse las actividades comerciales también, ¿no? Que es en un futuro, ¿no? Así es. Yo recuerdo hace algunos años, creo que acá a Paraíso venían unos cruceros y se presentaban dentro del paquete turístico, se presentaban manifestaciones artísticas de lo que era aquí Tabasco. Yo no sé qué pasó, que se dejaron de hacer. Y eso era una gran oportunidad para no nada más al turismo tabasqueño, sino también para fomentar las actividades artísticas. Pues esperemos que en adelante las cosas puedan ir mejorando. Pues sí, genuinamente compartimos también esa opinión, que así sea, que todo vaya mejorando. Y ya también, igual para irnos acercando, otra de las preguntas que me gustaría hacerle es, ¿qué es lo que le diría a un joven que está pensando o está tratando de definir, digamos, a alguien de secundaria, preparatoria, que le gustaría dedicar su vida a las artes y tiene la duda de si sí o si no, ya independientemente si hay apoyo de los padres o no? Creo que eso es otro tema, un tema para otro, es un tema extensísimo, pero en cuanto al joven, la decisión personal, ¿qué es lo que le diría a un joven que está en esa duda? Que no pierda la fe en sí mismo, que haga lo que tenga que hacer para conseguir lo que él quiera hacer, pero que tome en cuenta que todo esfuerzo, todo eso requiere disciplina. El talento solamente es un pedacito. Todo lo demás es trabajo, trabajo y más trabajo y disciplina. Si no hay disciplina, no se logra. Y yo creo que eso es no nada más en el aspecto de las actividades artísticas, sino para cualquier otra, en cualquier otra área del conocimiento humano. O en cualquier área de la vida incluso. Exactamente. Si tú quieres ser un buen abogado, bueno, pues te tienes que aplicar, estudiar y disciplinarte y aprender o sea, no nada más confiar en tu talento. ¿Tú quieres ser un buen médico? Lo mismo. ¿Quieres ser un buen músico? Lo mismo. Entonces todo está, y es lo que yo le diría a los jóvenes, que no se confíen nada más en su talento, que tienen que trabajar mucho. No, pues es un gran consejo que a veces puede que a muchos se nos olvide repentinamente, no confiar demasiado en el talento y olvidarse de la disciplina. Maestro, si alguien está de repente interesado, ¿no?, en acercarse a usted, al CEIB, a las instituciones, ¿de qué forma podemos hacerlo? Bueno, que se acerque aquí al área SICOM de aquí de la ciudad de Villahermosa. Ahí está un edificio que es el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes, y ahí pues que se acerque, y hay mucha información acerca de
las actividades artísticas académicas que el Estado puede ofrecer para ellos, Más para o los menos, jóvenes. Ya ahorita ya pasó convocatoria, ¿no? Ahorita ya. Ya, inclusive ya presentaron el examen de admisión y pues bueno, vamos a entrar en un periodo de vacaciones y las clases se reinician el 19 de agosto. Y de ahí, si alguien está interesado en acercarse, ¿cuándo viene otra convocatoria? Por ejemplo, ¿cuándo vuelve a haber? Es hasta el próximo mes de mayo del 25, del 2025. También hay otras opciones. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene la opción también de el técnico superior en música. También a los jóvenes se pueden acercar allí al Centro de Desarrollo de las Artes, el CEDA. El CEDA. También se pueden acercar allí y bueno, ahí los pueden orientar. Hay algunas escuelas particulares también. Y pues bueno, pues en el CEIBA ahí son bien recibidos para darles la información que requieran. No, pues maestro Ramiro, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Es que grabamos de día, nada más que se publica de noche. Así es la magia también de digamos, de este pequeño podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, y ojalá no sea la última vez que lo tengamos, porque pues se ve que para platicar historias tiene muchísimas. Muchas gracias, yo de veras estoy muy agradecido por la invitación y aquí estoy a sus órdenes. Nos despedimos y gracias amigos de A las 10 de la noche. Recuerda compartir este video para que lleguemos a muchas más personas. También recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que encuentres pues todo lo que estamos trabajando en A las 10 de la noche. La verdad es que vamos muy bien, les agradecemos muchísimo y nos despedimos por el día de hoy. Nos estamos viendo y escuchando.